Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Paola y esto es Noches de Insomnio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cree usted en los milagros? Si su respuesta es sí, le pido que se quede con nosotros para que refuerce su fe. Si su respuesta es no, con más razón, quédese con nosotros para que vea que los milagros existen, que el poder de la oración es muy poderoso. Es un testimonio de vida, es un testimonio de una madre que nos cuenta la historia de su hijo que sobrevivió una muerte cerebral. La historia dice así: Hola, mi nombre es María Luisa. Les escribo desde Estados Unidos. Soy madre de 3 hijos maravillosos, María, Gabriel y Jonathan. Siempre fueron muy buenos muchachos y nunca nos causaron problemas. Mi esposo y yo queríamos lo mejor para ellos. Así que con mucho sacrificio, compramos una casa en una colonia de clase media. Pensábamos que ahí nuestros hijos estarían seguros. Estarían lejos de las drogas, de las pandillas y de toda mala influencia. Pero qué equivocados estábamos. No fue así. Los trajimos directo a la boca del lobo. Al poco tiempo de mudarnos a nuestro nuevo hogar, mi hijo, Gabriel, se comenzó a juntar con muy malas compañías. Mi esposo y yo le aconsejábamos que no se juntara con ellos, que no eran buenas personas. Pero no, nos ignoraba, no nos hacía caso. Entre más le decíamos, peor lo hacía. Nosotros tratábamos de guiarlo por el camino correcto, pero mi hijo Gabriel, él escogió el camino equivocado. Se hizo muy rebelde. No quería ir a la escuela. Cuando iba, se escapaba o se portaba mal. Se escapaba de la casa en las noches, se salía por la ventana. Por más vigilado que lo tuviéramos, siempre encontraba una manera de escaparse. Comenzó consumiendo drogas. Y comenzó con algo que está muy a la mano: medicamento para la alergia. Así que padres, tengan mucho cuidado con eso. Después siguió con marihuana, cocaína, cristal, y así fue escalando, hasta que se metía de todo y nada lo satisfacía. Para nosotros como padres era una agonía mirar cómo nuestro propio hijo se destruía la vida y nosotros no podíamos hacer nada. En una ocasión me pegó. Sí, mi propio hijo me pegó. Yo llamé a la policía y sí vinieron por él, se lo llevaron, pero muy pronto estaba libre otra vez. En otra ocasión, él intentó desvivirme con un cuchillo. Y yo, que estaba harta de esta vida, en ese momento, la verdad, que yo quería que él me desviviera. Le dije: sí, hijo, acaba con ese martirio de una vez, entiérrame ese cuchillo para ya no mirar cómo te destruyes la vida. Pero mi esposo, que estaba detrás de mí, él me jaló y previno una tragedia. Lo metíamos a rehabilitación, pero cada vez que salía, él volvía a lo mismo. Y así transcurría su vida, en entrar y salir de la cárcel, en entrar y salir de centros de rehabilitación, pero no cambiaba. Cada día estaba peor. Un día mi esposo se salió de trabajar y fue a recoger a mi hijo Jonathan a la escuela porque lo tenía que llevar al doctor. Iba deprisa, pero por fuerza tenía que pasar por mi casa. Al pasar por ahí, sintió como que algo le decía que tenía que entrar y siguió sus instintos. Al abrir la puerta de la casa, mi hijo estaba acostado en el sillón. Él pensó que estaba dormido, pero lo movió y al verlo, su cara estaba morada y le salía mucha espuma por la boca. Al instante llamó una ambulancia y luego me llamó a mí.
Yo me encontraba en la casa de mi hija cuidando a mis nietas. Y es media hora de camino hasta el hospital, que por suerte queda muy cerca de mi casa. Sentí que el mundo se me venía encima. Deseaba tener alas para volar y llegar hasta donde estaba mi hijo. Al llegar al hospital, me encontré con una escena desgarradora. Mi hijo estaba entubado y con un montón de aparatos en todo el cuerpo. Un doctor se me acercó y me dijo: «Lo siento mucho, señora. Su hijo sufrió una sobredosis. Tiene muerte cerebral y no hay nada que podamos hacer por él». Yo sentí volverme loca. Lloré y grité mirando al cielo, buscando una respuesta. «Señor, no me quites a mi hijo, por favor. Dios, por favor, salva a mi hijo. Para ti no hay imposible, Señor. Yo sé que tú puedes salvarlo. No me lo quites, por favor». Llamé a mis hermanas, Felicitas y Manuela. Ellas habían viajado de México a California. Les llamé y enseguida hicieron viaje para venir a acompañarme. Se metieron a un grupo de Facebook, a un grupo de oración que se llama Jesús, en ti confío. Pidieron oración. Enseguida se juntaron más de 1000 personas orando por mi hijo. Antes de que esto sucediera, yo había visto en YouTube que cuando una persona está en coma, ellos pueden escuchar. Así que yo le puse música a mi hijo con sus audífonos. Le ponía su música, le ponía oraciones y alabanzas. Y eso lo hacía todos los días. A los 3 días que mi hijo llegó al hospital, los doctores me dijeron que lo tenían que desconectar, que mi hijo nunca iba a reaccionar, que su cerebro estaba muerto. Yo les lloré y les supliqué que por favor le dieran un poco más de tiempo, que yo sabía que mi hijo reaccionaría. Le tomé la mano a mi hijo y le dije: «Hijito, por favor, reacciona. Yo sé que tú puedes escucharme. Hijito de mi vida, por favor, reacciona. Si tú no reaccionas, te van a desconectar. Y yo no voy a poder con este dolor tan grande, hijito, por favor. Por favor, hijito, si tú me escuchas, aprieta mi mano». Sentí un ligero apretón en mi mano. Se lo dije a los doctores, pero los doctores no me creyeron. Me dijeron: «Señora, esa es una reacción involuntaria». Me mostraron las imágenes de su cerebro y me explicaron que el cerebro estaba completamente muerto, que no había forma que mi hijo reaccionara. Mi hija me decía: «Mamá, por favor, mamá, deja que lo desconecten. ¿Para qué vas a prolongar su agonía? Y tú vas a seguir sufriendo al verlo así. Por favor, mamá, déjalo, deja que lo desconecten». No, es que es mi hijo. Yo sé que él está vivo. No lo pueden desconectar. A mí no me importa que quede como un vegetal. Oh, Dios mío, por favor, déjamelo. No me importa cómo quede. Yo voy a cuidar de él. ¿Qué no entienden? Es mi hijo. No puedo dejarlo ir. Los doctores se compadecieron de mi dolor, o no sé si fue por mi insistencia, que me dijeron que le darían 3 días más a mi hijo y que si así lo quería yo, le harían una tráquea, que yo la verdad no sé lo que eso era. Me explicaron que es una perforación que se hace en la garganta donde le meten un tubo para que él esté respirando, pero que él nunca reaccionaría. Esos 3 días fue de oración y oración, en clamar a Dios por un milagro. Yo le hablaba a mi hijo y le decía: «Hijo, por favor, reacciona. Si no reaccionas, te van a desconectar, hijito. Por favor, cuando el doctor venga, haz un movimiento visible para que ellos puedan ver que tú estás vivo. Si no, hijito, ya no vas a volver a verme y yo no te voy a volver a ver, hijo.
Yo no voy a poder con este dolor. Por favor, hijo, por favor, reacciona. Así que me hice a la idea de que mi hijo quedaría postrado en una cama, con la tráquea. Pero no me importaba. Yo le dije, Señor, no me importa cómo tú lo dejes. Yo prometo cuidar y velar por mi hijo todos los días de mi vida. Al llegar el día de la cirugía, estábamos todos esperando en la sala de espera. Cuando el doctor llegó, asombrado, y me dijo, Señora, usted tenía razón. Ya no es necesario hacer la tráquea. Su hijo ha reaccionado. Los doctores estaban sorprendidos. Decían, no sabemos qué es lo que pasó. Esto es un verdadero milagro. Lo pasaron a un cuarto de recuperación y ahí estuvo mi hijo por un mes. Y yo no lo dejaba solo. Estaba todos los días con él hasta ya muy noche, que me decían, señora, usted se tiene que retirar. Y aunque mi hijo reaccionó, él reaccionó como un bebé. Él no sabía quién era y no conocía a nadie. Yo solamente iba a mi casa a comer y a bañarme y regresaba al lado de mi hijo. Le seguía poniendo música, oraciones y alabanzas. ¿Y cuál fue la sorpresa de los doctores? Que aunque mi hijo no conocía a nadie, él comenzó a cantar la letra de las canciones que él conocía. Aunque mi hijo se estaba recuperando, él estaba sufriendo del síndrome de abstinencia. Mordía los cables de la televisión, los cables que tenía alrededor, mordía las almohadas, las cobijas, destruía todo lo que estaba a su alcance. En una ocasión que me fui a mi casa a comer y a bañarme, al regresar, él estaba cubierto de excremento por todo su cuerpo. Yo estallé en furia contra las enfermeras porque a él no se le podía dejar solo. Él era como un bebé. En otra ocasión, que también me fui a comer y a bañarme, todavía no me sentaba a comer cuando me llamaron. Me dijeron, señora, tiene que regresar al hospital de inmediato. Su hijo se puso muy grave. ¿Pero qué fue lo que pasó? Si apenas no hace ni media hora que yo dejé el hospital. Señora, su presión le subió a 200. Está muy grave. Regrésese, por favor. Yo no comprendía lo que pasaba. Hacía apenas unos minutos que había dejado a mi hijo bien. Y ahora él estaba al borde de la muerte. Salimos deprisa al hospital. Y al llegar a su cuarto, mi hijo no estaba. Yo pensé lo peor. Dios mío, por favor no me lo quites, Señor. Tú me lo devolviste a la vida cuando ya no había esperanza. ¿Por qué me lo vas a quitar ahora, Señor? Por favor, Dios mío, no me lo quites. Mi hermana que me acompañaba también se puso a llorar. No había consuelo para nosotras. Yo estaba histérica. No comprendía cómo era posible que yo me hubiera ido por media hora, dejando a mi hijo bien, y regresar que mi hijo se estuviera muriendo. Y yo les exigía respuestas. Después de un rato, estabilizaron a mi hijo y lo llevaron de nuevo al cuarto. Y yo no tenía más que solamente agradecimiento a Dios. Cuando mi esposo llegó, él escuchó hablar a los doctores que el uno al otro le decía, ¿qué fue lo que pasó? Es que por accidente le desconectamos uno de los medicamentos y se puso muy grave, casi se nos muere. Yo no hablo inglés y pues no entendía nada de lo que ellos hablaban, aparte que mi mente estaba completamente ida. Yo comprendo que son seres humanos y que tienen derecho a equivocarse. Pero si mi hijo hubiera muerto por una negligencia de ellos no hubieran aceptado que fue por su culpa. Por eso es muy importante que no dejemos a nuestros enfermos solos. Una vez que mi hijo estuvo estable, lo trasladaron a una clínica de rehabilitación a la ciudad de Indianápolis, que nos quedaba muy lejos, por cierto. Al llegar a la clínica, la verdad que no me dio confianza.
Yo la miré demasiado sencilla y me pregunté, ¿irán a cuidar bien de mi hijo aquí? La verdad es que no les tenía confianza. Me quedé esa noche y me dijeron, señora, no es necesario que usted se quede aquí. Su hijo va a estar bien. Pero yo les dije, no, es que yo quiero asegurarme de que mi hijo está bien cuidado, porque en el otro hospital tuve muy malas experiencias. Señora, no se preocupe. Aquí su hijo va a tener una enfermera las 24 horas del día. Él no va a estar solo. Solamente me bastó una noche para saber que mi hijo estaría en buenas manos. Me di cuenta de todo el amor, el cariño y el respeto con el que las enfermeras trataban a los pacientes. Una enfermera se acercó a mí y me dijo, señora, no se preocupe, su hijo está en buenas manos. Él de aquí va a salir caminando. Nosotros íbamos a visitarlo solamente una vez por semana, ya que nos quedaba muy lejos. Y a las 2 semanas de haber llegado a esa clínica, me llamaron por teléfono para decirme que mi hijo estaba reaccionando muy bien, que ya se sabía los colores. Él había quedado como un bebé y necesitaba de varios tipos de terapia. Recibía terapia para el habla, para caminar, terapia ocupacional y muchas otras cosas. Pero gracias a Dios y a esa clínica, que mi hijo se recuperó muy rápido. En esa clínica, mi hijo aprendió a hablar y a caminar. Y después de salir de ahí, siguió tomando terapias por mucho tiempo. Le quedó una pequeña secuela en el lado derecho de su cuerpo, que hay veces que trae su manita levantada y no se da cuenta, pero ya cuando uno le dice, baja tu mano, él ya la baja. Pero de ahí para allá tiene una vida normal, es un muchacho muy trabajador y todo se lo debo a Dios que nos hizo el milagro. Cuando mi hijo estaba en su peor momento, los mismos policías me decían, señora, échelo a la calle, no es bueno que esté en su casa. Él les puede hacer daño. No deje que viva con ustedes. Y tal vez tenían razón, porque sí, en más de una ocasión él trató de hacernos daño. Más aparte el daño psicológico que sufría todos los días de verlo cómo se destruía la vida. Pero yo como madre no podía darle la espalda. Yo como madre no podía cerrarles la puerta de mi casa y decir, vete, haz con tu vida lo que quieras. Si yo hubiera hecho eso, mi hijo hoy no estaría conmigo. Él es el único sobreviviente de ese grupo de amigos con los que él andaba. Algunos se desvivieron por su propia mano, otros a causa de una sobredosis. Así que yo les pido por favor que no abandonen a sus hijos, no abandonen a sus seres queridos. Es verdad que es un martirio, es una pesadilla tener a alguien así en casa. Pero si ustedes les ayudan, ellos tendrán la oportunidad de salir adelante, de recuperarse, de ser alguien en la vida. Pero si ustedes les dan la espalda, ellos no podrán salir de ese infierno en el que se encuentran. No tendrán la oportunidad de sobrevivir. Y nunca pierdan la fe en Dios. Eso es muy importante. Para Dios no hay imposible. Y recuerden que la oración es el arma más poderosa para pelear cualquier batalla. Muchas gracias por leerme. ¿Qué les pareció esta historia? De verdad que un verdadero milagro. A continuación les voy a dejar un corrido que le hicieron a este joven. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Si les gusta este contenido, les pido que nos apoyen suscribiéndose al canal y regalándonos un dedito arriba. Eso nos ayudará mucho. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches.